Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un pintor de la segunda mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo XIX. Se llama, tengo que leerlo, la obra sobre todo es Antonio María Esquivel, Los poetas contemporáneos. Esta es la obra, Los poetas contemporáneos, una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor. Este libro, ya es lo que digo, este autor es muy de su época. España, aunque se ha puesto de moda entre los románticos del siglo XIX, sin embargo, en la época en que este señor está pintando este cuadro, ahora lo contaré, lo he puesto ya en el blog, España ya es un país en transición. Los europeos nos encuentran muy románticos porque somos un país yo qué sé, de jinetes, de toreros, de gente melancólica, gente tremenda, un país antiguo también muy oriental, y nos ven como unos excéntricos. Prosper Mérimée hace, ya sabéis, la Carmen, que luego, el famoso libreto que luego pasaría a ópera, ¿no? Y está también Washington Irving con un neoyorquino que hace los cuentos de la Alhambra, precioso. Viene a España porque se lo dice ¿cómo se llama? El embajador americano en París, y se queda fascinado totalmente. Yo qué sé, estamos llenos de viajeros, no solamente Andalucía, no os creáis, en toda España le parecemos como que no tenemos nada que ver con Europa. La verdad es que no teníamos nada que ver con Europa, todo hay que decirlo. Y de alguna forma ellos están un poquito también de vuelta de este progreso, y entonces como que viajan al país, descubren a Velázquez, escriben, o sea, es todo un descubrimiento cultural lo que hay con España, que nos beneficia. Pero es decir una cosa, realmente España, además de ponerse de moda, está un poquito cansada de esa, o sea, está en esa situación porque no puedo tener otra, no porque, digamos, nos sintamos románticos, pero nosotros éramos como la encarnación del romanticismo, porque España siempre ha sido muy tremenda, de muchísimo tremendismo. Bueno, en esta época, bueno, pues es el periodo de Isabel II, etcétera. Entonces, el cuadro que os voy a contar hoy, realmente hay una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, pero es que este cuadro realmente, hoy sí que sigo a Carlos Serrayer y al Prado. Qué novedad, ¿verdad? Pero dice Carlos Serrayer que en realidad se superponen como tres lecturas en su composición, tres antecedentes, ¿no? Desde un retrato al Andrés de grupo, de gremio, porque ya sabéis, cuando llega, es que hoy hace frío y saco las manos nada más un poquito, cuando llega voy a ponerlo un poco más. Cuando es un país protestante, pues claro, ya su pintura, son buenos pintores, pues dejan de ser pinturas religiosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se hacen muchas pinturas de gremio. Y entonces esto tiene un guiño a las posturas de gremio, porque el pintor hace, con motivo de esta lectura, hace como el gremio de lo más granado, o sea, para que pase a la posteridad, ¿no? Y entonces están, pues por ejemplo, Espronceda muerto hace 4 años, pues hay un retrato de Espronceda, no está físicamente, pero lo pone. Larra lo que pasa es que ha muerto hace 10 años, entonces no hay ningún retrato de Larra, pero está, yo qué sé, mesoneros romanos, está todo lo más granado, estoy aquí como Doña Rogelia, está todo lo más granado de la sociedad a nivel cultural. Él, ahora os contaré un poquito su vida. Este señor se adapta al ambiente sevillano, se educa con pocos medios porque se queda huérfano con 2 años, su padre ha muerto en la batalla de Bailén, y entonces gracias a un señor, al cónsul, Mr. William, el Mister de Sevilla, pues lo manda pensionado a Madrid, para que se abra camino. Y él encaja muy bien en las tertulias literarias de Madrid, encaja muy bien, muy bien. Y además se adapta muy bien, hace por leer, hace también por adaptarse. Es bastante inteligente porque él no tiene los medios del hijo de madrazo de hacer el tour por Inglaterra, de estudiar en Francia con los mejores. Él se tiene que apañar con lo que hay en Sevilla, pero Sevilla realmente había sido una ciudad muy cosmopolita y tenía un pozo muy interesante para los artistas. Y entonces él es inteligente y sabe rascar ese pozo y beneficiarse. Entonces, sin hacer costumbrismo ni folclorismo, pero bueno, mirad, hace retratos religiosos porque tiene encargos, pero también hace también retratos de la burguesía, que es lo que estaba de moda y es lo que les daba de comer a esta persona.
Pero dentro de estos retratos y de estos encargos tiene un estilo muy personal, es muy elegante. Él es hijo de un hidalgo, marqués de algo. Lo que pasa es que se cría sin nada. Y es gracias al inglés, ahora os contaré un poquito su vida, se va a Madrid y entonces en Madrid tiene que interrumpir ese pensionado que le ha dado este señor, este cónsul, porque están los 100.000 hijos de Salví, que realmente eran 45.000, y entonces él lucha en contra de esto, digamos, se va voluntario, y después vuelve a Sevilla. Cuando vuelve a Sevilla se queda ciego, le da no sé qué enfermedad le da, pero él ha hecho tantos amigos en Madrid, no tiene medios para ir al médico, él ha hecho tantos amigos en Madrid que se ponen todos de acuerdo y entonces hacen como una recolecta de dinero con obras de teatro, con montones de cosas. Él no sabía que tenía tantos amigos y entonces hacen posible que pueda ir a un oftalmólogo francés y locura totalmente, porque de hecho él antes de que recolecten ese dinero, él tiene una depresión porque es un pintor bueno que está subiendo a base de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y de la noche a la mañana se ve ciego y entonces intenta suicidarse, se tira al río. Me imagino que nadaría porque después sobrevivió, pero está muy entristecido. Entonces sus amigos consiguen que se solucione al 100%, que pueda estar en activo otra vez pintando y bueno, él realmente se casa, se da cuenta que en Madrid, en Madrid, en Sevilla no tiene medio o sea, los encargos que le hacen son un poquito chapuceros y entonces, digamos, vuelve a Madrid, vuelve a la corte y allí se gana la vida, digamos, escala todos los puestos reales. Se va también con otro compañero suyo, ellos se han formado en Murillo. Ya sabéis que Murillo tiene una pintura muy amable, pero él también, aunque arrastra ciertos rasgos de Murillo toda su vida, como el amor por los detalles, etcétera, etcétera, ser muy cuidado, ser muy delicado, él genera un discurso propio y aunque yo digo que realmente se tiene que plegar a la demanda, digamos, de la sociedad de este momento, que son los encargos de los retratos, bien sean retratos de niños, bien sean retratos religiosos y tal, él ha generado ya un discurso propio totalmente. Bueno, ¿por dónde iba yo? Así que en este cuadro que está puesto en el blog, que hay un señor que está leyendo en el estudio, que hay, y él iba a decir fotografía, él pinta lo más granado de la sociedad. Bueno, pues que ahí subyace una pintura gremial del siglo XVII, o sea, una pintura de grupo del siglo XVII, donde se representan los miembros de una corporación. Pero también esto recuerda, hay también otro sustrato, esto lo dice el Calvo Serrallera, es que me ha gustado bastante esa idea, pero estoy bastante de acuerdo, porque es que mira, hay 44 personajes, no es que no creáis que hay ni uno ni dos, está el que lee, más 50.000 cuadros, y entonces estos 44 personajes son todos reconocibles, son todas figuras muy conocidas de la actualidad del momento, y entonces es muy bonito. Bueno, y además deja como, es también no solamente un cuadro, sino es una crónica de la época, que eso es muy interesante. Los cuadros muchas veces hacen esa labor, ¿no? Bueno, esto recuerda también esta composición a un retrato británico del siglo XVIII que es la Conversation, oh, qué inglés, Conversation Piece. En donde los miembros de las diferentes procedencias posan con mucha desenvoltura doméstica, pero también hay un afán en el siglo XIX de perpetuar la memoria de las personalidades nacionales ilustres con la peculiaridad de dar cada vez más cabida entre los miembros de la sociedad como los escritores, que escritores, artistas, científicos están elegidos para homenajear a su imagen. Entonces, realmente este cuadro aúna esos tres sustratos. Ya he dicho, el del gremio del siglo XIX, el del gremio del siglo XVII, el de la Conversation Piece y el del siglo XIX, ese afán que hay, digamos, de poner en órbita, de hacer visible a los artistas, a los escritores y tal. Lo más habitual, en este momento he dicho que España es un país de transición y que hay muchísimas, ¿cómo diría yo?, tertulias de artistas, tertulias de pintores, tertulias de escritores, y intercambian ideas. En este momento, por ejemplo, Madrazo, el hijo de Madrazo, que
estudiado en lo más, en toda Europa, lo que trae a España es la moda de los nazarenos, que es la Hermandad de San Lucas de los alemanes que se van a vivir a Italia, que no sé si se van a Lucca, y entonces se dedican están basados en la pintura de Rafael, pero sobre todo también en los primitivos, los artistas que hay antes del Renacimiento, porque dicen que tienen una ingenuidad que es muy bonita, que después, como le pasa también a los primitivos medievales, etcétera, entonces ellos se visten como con sotana, llevan una dieta casi vegetariana, hacen cosas interesantes, bonitas. Bueno, después ellos se adelantan 40 años a los ingleses, que no me acuerdo cómo se llaman. Eh, bueno, que van también de algo parecido, de algo del estilo. Pero este señor, cuando llega a España, madrazo, pues tiene una ínfula de grandeza que para qué. Y sin embargo, estos dos que vienen de Sevilla, que han sido muchísimo más modestos, le han sacado mucho partido a donde estaban y sin embargo se adaptan mejor a la situación. Porque, para que veáis que muchas veces no necesariamente las inversiones muy costosas de dinero dan los resultados esperados, porque siempre hace más el que quiere que el que puede. Hay que ver los refranes. Bueno, el caso es que el cuadro es muestra un panorama de los más, ¿cómo se llama? De los más insignes representantes del romanticismo español. Ya sabéis que aunque a nosotros nos encontraban los extranjeros muy románticos, realmente el romanticismo en España es un poco desastroso. Quizás la obra de teatro, porque por ejemplo las novelas no han resistido el paso del tiempo. En general, o sea, quizá Zorrilla, Mesoneros Romanos, o sea, solamente unos cuantos autores, Espronceda, han sobrevivido de todos los que había, porque el romanticismo llega muy tarde a España como literatura y francamente es un poquito desastroso. Es que llega tardísimo, porque el romanticismo realmente es a finales del 18 y principios del 19 y estamos hablando 50 años después, eso ya es un pastiche. Bueno, aunque los 44 personajes que están en el cual son escritores todos, salvo el pintor, el que los pinta, se representa a sí mismo como pintor. Este tenía la intención de hacer otros retratos gremiales destacados con disciplinas, como por ejemplo una lectura de Ventura Vega con los actores de su época. Pero el repaso que hace Esquivel a lo más granado de la época isabelina no se difumina con el paso del tiempo. Es un retrato muy bonito, ¿eh? Pues el cuadro está, como he dicho antes, Zorrilla, Mesoneros Romanos, yo qué sé, Campoamor, Quintana, Ventura de Vega, me dan todos los picores, Martín de la Rosa, ha puesto lo más, el top, el top 100, Amador de los Ríos, Bretón de los Herreros, Hartzebuck, el que hace Amante de Teruel, tonto ella y tonta él, bueno, y la ausencia de Larra realmente, como he dicho antes, porque Larra se ha muerto 10 años antes y no, pues no está, ponen a Espronceda que se ha muerto 4 años antes y lo ponen en una pintura que tiene suya, lo representa. En el momento de la confección del cuadro, como he dicho, ha fallecido Espronceda. O sea, realmente representa un cuadro dentro de otro cuadro. Se nota perfectamente. Bueno, es un grupo, yo he puesto unas cuantas pinturas de este señor, como unas 13 14 en el blog. Como unas 13 más la de hoy. Es un grupo muy representativo de lo que es el romanticismo literario de la época isabelina. Bueno, voy a hablar un poquito de Esquivel. Esquivel es un hidalgo formado en Sevilla cuyo padre muere en Bailén cuando él tiene 2 añitos y su familia anda corta de medio. Él se forma a la sombra de Murillo. Eso parece que se recalca mucho pero él desarrolla su propio discurso. Igual que su colega y amigo José Gutiérrez de la Vega, que se va con él a la corte de Madrid porque era la única forma, digamos, de subir puestos. Esquivel llega a subir puestos, lo hacen académicos, porque si hacía una pintura que, digamos, demostraba que era un buen pintor, podía entrar a la academia. O sea, él va escalando puestos en Madrid, se gana un lugar al sol. Evita la senda
del costumbrismo y del folclorismo andaluz. Ya sabéis que nosotros en Andalucía hicimos como los venecianos, cuando vinieron extranjeros, pues nos pusimos, o sea, pintábamos como ellos nos querían ver, eso hacíamos. Este no, este es mucho más inteligente. Eh, Él pone más la ambición en la conquista de la corte, que además lo consigo, y donde los dos se instalan en 1831. Esquivel no tiene problemas para integrarse en los círculos madrileños. Esquivel tiene muchos autorretratos. A lo largo de su vida se pinta bastante autorretratos. Hay uno que he puesto que es muy bonito con sus dos hijos. Bueno, he puesto varios autorretratos. Muere relativamente joven. Bueno, es que la verdad, ahora mismo se vive entre 85 y 87 años y él me parece que muere con 50, 51. Bueno, él se integra con los grupos intelectuales madrileños más inquietos, salvo el percance sufrido en 1838 a raíz de que se queda ciego y que temporalmente, bueno, le produce una depresión, pobrecillo. Y gracias a que ha dejado amigos en Madrid, porque él se vuelve a Sevilla y que se movilizan y le consiguen medios y lo pueden mandar a oftalmólogo. Y bueno, que después florece en Madrid, o sea, hace en Madrid una floreciente carrera y escala todos los peldaños correspondientes con cargos y honores. Él se instala bien, ¿eh? Y además es astuto, colocándose, digamos, retratando a la gente más ilustre de Madrid, con lo cual el boca a boca, esa publicidad permite que pueda llevar una vida con dignidad. Él se casa, tiene 3 hijos, tiene 2 hijos que van a ser pintores, que son también conocidos, y después tiene una hija, pero la hija morirá pocos años después, no pasa de ser niña. Bueno, él hace un tratado de, ¿cómo se llama? Iba a decir de botánica, ¿no? De anatomía. Y él es un maravilloso dibujante, es refinado, es colorista, yo qué sé, que es... pero él no es... bueno, ¿cómo no le ocurre? Bueno, le ocurre como a los mejores pintores españoles de la época, y es que sobrevive gracias, como he dicho antes, a los retratos que le dan el nombre de los pintores le daban ese nombre a los retratos de alimenticio. Es que estoy mirando la fecha porque sé que me he saltado fecha. Y a los retratos, porque mirar, para los pintores, retratar es como, no sé, ser una persona que trabaja en la carretera, pero cuando no hay más remedio, pues hay que intentarlo hacerlo y lo mejor posible. Yo creo que me voy a dedicar también a eso. Bueno, no es que Esquivel no aproveche todas las oportunidades que se ofrecen para practicar obras como la pintura, temas religiosos, etcétera, o la pintura de historia o el desnudo, sin olvidarse de su inclinación teórica y pedagógica por estudiar la anatomía, que él va a ser después en San Fernando, va a ser profesor de anatomía. Él es un dibujante muy, muy bueno. Él, de alguna forma, aunque ha tenido formación en Sevilla y tal, él es un poquito autodidacta, que lo he dicho antes, le saca partido. Eh, bueno, pues que hace un tratado, como he dicho, y bueno, que al final este pintor está muy condicionado por la clientela y termina a convertirse en un notable retratista. Es lo que había, no son los planes, es que en cualquier profesión, eso me lo dijo un japonés que vivió con mi hermano, que decía, bueno, ¿por qué pues, se pone tan enfadados los españoles? ¿Por qué hacen una carrera y no pueden trabajar? En Japón hacemos la carrera que nos da la gana, nadie nos dice tal, porque sabemos que después cuando salimos tenemos que, en el mercado laboral, vamos a tener que trabajar de lo que sea, de lo que haya. Pues le pasa algo parecido, o sea, tiene asumido que si le toca hacer retratos, pues los hará lo mejor posible y es lo que hace. Bueno, igual le ocurre a Federico de Madrazo, que viene con mucha ínfula después de haber sido, ¿cómo se llama?, discípulo de Ingres en París y de haber regresado a España. Tiene una familia muy poderosa económicamente. Bueno, él regresa con muchísima ínfula como política, digo yo, como política de que se va a comer el mundo. Él viene con el romanticismo francés, que es lo que se ha educado, pero después tiene que aterrizar como pueda, aterrizar sin ruedas. Y bueno, eso le ocurre a la mayoría de miembros de esta generación de pintores españoles, entre los cuales destacan Carlos Ruiz Rivera, que hace el periplo de Roma y París también, como discípulo de Paul de la Roche.
anda que ya estoy aprendiendo francés y todo. Esquivel, sin haber ido, sin haber disfrutado de ninguno de esos sofisticados destinos ni medios de formación profesional, sin embargo, no desaprovecha lo que Sevilla le ofrece y que es una tradición comercial muy cosmopolita. Sevilla ha sido el puerto de América, ha sido un lugar barroco y ha sido un lugar de mucho esplendor en otra época, y eso es lo que, ese pozo es lo que él rasca. Y a partir de 1830 se convierte en la meta de todos los extranjeros que visitan España, que estamos de moda en Europa. Bueno, este señor es elegante, es inquieto. Esquivel llega a imponer un discurso personal en toda su obra que le separa y distingue del resto de sus coetáneos, de sus colegas de generación. Incluso cuando pinta retratos consigue no caer en fórmulas estereotipadas. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta mañana, que hablaré de un arquitecto.